control, confianza, divinidad. Pero yo no sentía nada más que temor. Su sonrisa no calentó la habitación. La devoró. Dio un paso adelante, y la tierra misma pareció inclinarse bajo él. Presidentes, obispos, imanes, monjes y eruditos se arrodillaron. Alzaron las manos no al cielo, sino a él. Sus bocas lo proclamaron Salvador. Sus corazones se ofrecieron sin discernimiento. El aire se volvió más denso. Era como si la esperanza misma ardiera. Oí voces que gritaban, lloraban y reían a la vez, y comprendí que era el sonido del engaño cumplido. El Papa Francisco se quedó paralizado, con los ojos abiertos como si lo viera todo con claridad por primera vez. Todo su cuerpo temblaba como si su alma se quebrara bajo el peso de su legado. No podía moverme. Sentía una opresión en el pecho. Quería correr, pero mis pies estaban en el suelo. Me preguntaba, ¿lo sabía? ¿Se imaginó alguna vez que sus concesiones un día lo llevarían a este trono de ruina? El anticristo se giró, sus ojos se encontraron con los míos, y en ese breve instante, fue como si toda la luz dentro de mí se hubiera extinguido. Jadeé. No pude oír ninguna voz. Sentí como si me hubiera visto, como si realmente me hubiera visto, algo no creado, sino engendrado. Los demonios llenaban la cámara. Bailaban y se retorcían en el aire, dejando rastros de fuego y ceniza. Sus voces eran una sola, coreando su nombre, alabando su llegada. Algunas cortaban el aire, grabando símbolos que flotaban sobre las cabezas de los fieles como marcas invisibles. Entonces, el suelo se partió de par en par. Un pozo de fuego se abría bajo nosotros, con llamas que parecían hambrientas de almas. El nuevo Papa alzó las manos y dirigió a la congregación en oración, no a Dios, sino a este falso Mesías. Sus voces se fundieron en un solo canto de alabanza, hermoso y aterrador. El Papa Francisco se desplomó. Su cuerpo, lo poco que quedaba de él, cedió. Se desmoronó en cenizas, esparcidas en el viento ardiente. Pero sus ojos permanecieron allí por un breve instante. Dos chispas que brillaban no de miedo, sino de comprensión. Sabía que había allanado el camino. Grité. Grité hasta que se me desgarró la garganta y me ardieron los pulmones. Pero no se me escapó ningún sonido. La visión se disolvió, pero su peso me oprimía el alma como una tumba inexpugnable. Desperté empapado en sudor, con el pánico arañándome el pecho. Estaba en una ambulancia, el aullido de las sirenas rasgaba la noche. Una enfermera y mi vecino me miraban, pálidos, mientras mi corazón volvía a la vida con dificultad. Dijeron que llevaba 7 minutos sin vida. Sin pulso, sin aliento. Hila, mi perra, estaba sentada a mi lado, con una mirada tierna, como si supiera dónde había estado. En el hospital, las pruebas no revelaron nada anormal, desconcertando a los médicos. Solo Hila y yo comprendíamos la verdad. Había cruzado al infierno y regresado. Sentía un fuerte dolor en la palma de la mano y miré hacia abajo. La marca de la puerta infernal persistía, desvanecida pero visible como una cicatriz grabada años atrás. Su forma ascendente seguía siendo un testigo silencioso de mi viaje. Los recuerdos volvieron a inundarme, vívidos e inquebrantables. Morí, vi al Papa Francisco, caminé por los horrores del infierno. La realidad me golpeó como una ola, innegable. El infierno era real, el juicio absoluto, y me había salvado por una razón. ¿Por qué no había visto a Jesús? ¿Era indigno? ¿O esta visión era mi llamado a advertir a otros? En mi cama de hospital, me arrodillaba cada noche, susurrando Jesús, el único nombre que anclaba mi alma temblorosa. La marca en mi palma, aunque débil, ardía al orar, un recordatorio de la puerta, el fuego, los gritos. Sentía un fuego interior, una urgencia divina de hablar, de compartir lo que había visto.
Los médicos me dieron de alta, desconcertados por mi recuperación, pero sabía que Dios me había rescatado. No por mí, sino por quienes aún no ven la verdad. El regreso de Clara a la vida, marcado por la cicatriz del infierno, impulsa la misión de compartir su testimonio. Su historia concluye ahora con un llamado a la acción, instando a otros a prestar atención a su advertencia. Clara Benedetti salió de su calvario con una certeza inquebrantable. El Papa Francisco reside en el infierno, no porque Dios sea cruel, sino porque sus concesiones y mentiras extraviaron a innumerables almas. Ella está ante ti, suplicándote, confía tu alma no a títulos, instituciones ni hombres, sino solo a Cristo. El engaño está aquí, tejiendo su red, y el tiempo se acorta. Ella te implora, no esperes a que el infierno revele la verdad. Deja a un lado las falsas esperanzas. Busca a Jesús directamente y deja que su palabra te guíe. Si el testimonio de Clara te ha conmovido, apoya esta misión con un profundo agradecimiento. Dios bendecirá tu donación 100 veces más. Suscríbete ahora. Únete a nosotros para difundir su luz y apoyar a quienes buscan la verdad. Otra alma, a través de una visión cercana a la muerte, afirma haber visto a un antiguo papa en el infierno. ¿Qué presenció? Estén atentos a su historia. Que la gracia de Dios guíe su camino y que elijan el camino angosto hacia la salvación. Recientemente, se han producido una serie de acontecimientos inquietantes, desde la pandemia y las guerras hasta el fallecimiento del Papa Francisco. Todos estos son señales inequívocas de la amable advertencia de Dios. La antigua profecía se está cumpliendo. Esto es lo que Dios le dijo a este hombre cuando murió en un terrible accidente. Tras su muerte, Dios le reveló un secreto oculto tras el Vaticano. La muerte del Papa Francisco esconde una verdad aterradora que ni siquiera la Iglesia puede permitir que se exponga. Entonces, ¿cuál es la verdad tras la muerte del Papa Francisco? ¿Qué grave pecado cometió para que Dios lo expusiera de esa manera? Quédense con nosotros hasta el final, porque el tiempo se acaba y la advertencia del Señor se está extendiendo por toda la tierra. Antes de comenzar, por favor deja tu nombre y ciudad para que podamos elevarte en oración, invocando tu nombre delante de Dios y permaneciendo juntos en la fe. Si esta historia te ha conmovido, te invitamos a apoyar esta misión haciendo clic en Super. Gracias. Dios te bendecirá abundantemente. Y si aún no te has suscrito, hazlo hoy mismo y únete a nosotros para difundir el amor y la luz de Dios. Ahora escuchen atentamente su testimonio. Me llamo Luca. Tengo 68 años. Serví en Afganistán. Ahora trabajo como trabajadora social ayudando a las personas sin hogar en Boston. He visto suficientes horrores en este mundo, muerte, desesperación e incluso corrupción. Sí, incluso en los lugares más sagrados, las iglesias, y entre los cristianos. Era una tarde normal, como tantas otras en Boston. Afuera, hacía unos -2 grados, un frío que cala hondo, típico de abril aquí, un frío que solo Boston puede ofrecer. Estaba viendo las noticias de la noche o leyendo el periódico. No recuerdo exactamente, porque sentía que mi mente estaba en otro lugar, como si estuviera flotando en otro lugar. Y entonces llegó la noticia, el Papa Francisco había muerto. Aunque había escuchado los rumores y sus amigos habían mencionado recientemente su deteriorada salud, cuando leí esas palabras, todavía no podía creerlo. Por mucho que mi fe se hubiera tambaleado con el paso de los años, seguía sintiendo una profunda conmoción. Él trajo algo verdaderamente diferente. Lo sentí como una figura paterna, alguien que comprendía el dolor de los pobres y los abandonados, las mismas personas a las que atiendo a diario en el centro, las personas sin hogar en los vientos gélidos de Boston, los olvidados y abandonados por el mundo. Me sentí vacío. Una parte de mi esperanza pareció desvanecerse. No puedo describir bien la sensación, pero era como un páramo yermo, un profundo vacío tallado en mi pecho. Me fui a la cama, me subí la manta hasta la cintura e intenté dormir, pero no podía cerrar los ojos. Esa sensación me carcomía,
no me dejaba descansar. Entonces, por costumbre, recé. Pero esa noche, no fueron las oraciones de siempre que había recitado 1000 veces. Le hablé a Dios con franqueza: Señor, ¿por qué te lo llevaste justo ahora que el mundo está sumido en el caos? ¿Qué haces, Señor? Ayúdame a entender. No tenía más palabras que ofrecer. La sensación de estar perdido en este mundo me hacía sentir como si estuviera en una encrucijada donde todo era niebla. Pero sabía que, de alguna manera, la respuesta llegaría, aunque aún no la viera. Esa noche, recé con todo mi corazón. Incliné la cabeza en silencio, mis dedos recorriendo cada cuenta del rosario como un hábito grabado en mi propia carne y sangre. Las palabras de la oración Padre Nuestro resonaron en mi mente, lentas, familiares, como una canción de cuna para el alma. Pero al llegar a la frase, no nos dejes caer en la tentación, algo dentro de mí flaqueó. Fue como si un vacío invisible se abriera en el centro de mi pecho. Una sensación de inquietud me invadió, no desde afuera, sino desde dentro de las mismas palabras que acababa de pronunciar. Nunca antes había temido una oración, pero en ese momento temblé. Sentí una opresión en el corazón, como si algo invisible lo hubiera apretado con fuerza. Un dolor aplastante me recorrió el pecho como si alguien me llamara desde otro mundo. Me costaba respirar, pero el aire parecía desvanecerse. Mis dedos se soltaron de las cuentas. El rosario se me cayó de la mano y golpeó el suelo con un sonido suave pero escalofriante, como una advertencia susurrada en un cristal. Mi visión se oscureció. Mi cuerpo permaneció. Pero yo ya no estaba allí. Cuando abrí los ojos, todo había cambiado. No sabía cómo había llegado allí. Estaba en la cima de una colina. El aire que me rodeaba era desconocido, diferente a cualquier otro lugar que hubiera visto. Miré hacia abajo y una sensación a la vez familiar y extraña me invadió. Una ciudad magnífica y radiante se extendía entre las colinas, y la reconocí al instante. Era Roma, concretamente la ciudad del Vaticano. Me quedé allí, atónito ante la vista, como si presenciara un espacio que no era del todo real. Las 7 colinas brillaban bajo una luz mística. De repente, el cielo se oscureció. Espesas nubes se arremolinaban en lo alto, como una tormenta de furia, acercándose rápidamente. Esa sensación era realmente aterradora. Un temor inquebrantable surgió en mi espíritu como un oscuro presagio, como si algo catastrófico estuviera a punto de estallar. En ese terrible silencio, oí una voz profunda, autoritaria y, sin embargo, llena de amor. Luca, llamó la voz, potente pero suave, como un padre llamando a su hijo. Luca, volvió a llamar. Mira y comprende. No sé cómo me moví, pero esa extraña sensación era irresistible. Y entonces me encontré de pie ante una enorme puerta. La luz que venía del otro lado era radiante, deslumbrante, pero no me hacía daño a los ojos como la luz del sol en Afganistán que una vez había soportado. Solo estábamos yo y esa luz, y una sensación de hormigueo de que me encontraba en un punto sin retorno. Crucé la puerta, en el momento en que entré, todo a mi alrededor pareció disolverse. Todas las preocupaciones, miedos y cargas que había llevado a lo largo de mi vida, cada sentimiento de incertidumbre, desaparecieron. Bajo esa luz, vi una figura. No era un rostro claramente definido, no como las imágenes que había visto en las iglesias, pero supe sin duda, con absoluta certeza, que era Jesucristo. Me miró, o mejor dicho, me comprendió. ¿Y saben qué? No hubo juicio. Ninguno en absoluto, solo una aceptación total, una comprensión profunda que jamás podría expresar plenamente. Él lo sabía todo sobre mí, cada pensamiento, cada acción, desde lo bueno hasta lo malo, los errores que había cometido. Me sentí completamente expuesta ante él. Y aún así, curiosamente, no me avergonzaba. Solo había amor, un amor profundo que me hacía llorar.
Me comunicó todo directamente a la mente como un torrente de pensamientos, un sentimiento, una comprensión inmediata. Me mostró cosas que nunca había considerado. Y esto podría hacerte pensar inmediatamente en historias o profecías de la Biblia, pero fue incluso más que eso. Me mostró un enorme libro de historia antigua, tan antiguo que parecía que hubiera existido durante siglos. Vi páginas gastadas y desgastadas, cada una pasada por su mano invisible. En cada página vi la historia de la Iglesia, de los papas, de aquellos que nos habían guiado a través de los siglos. Se detuvo en una página, amigos míos, la última página. Y fue entonces cuando me habló de un monje llamado Malachi. Este monje vivió hace cientos de años y se dice que tuvo una visión en la que escribió una lista de futuros papas, una profecía de 112 pontífices. Luego señaló al papa número 112 en esa lista. El nombre me hizo estremecer porque en esa página final, vi el nombre del Papa Francisco, y justo al lado de su nombre estaba la profecía final. Bajo la radiante luz de la visión, sentí que mi corazón latía con fuerza como si estuviera ante un gran secreto. El antiguo libro permaneció abierto ante mí, sus gastadas páginas pasando bajo la mano invisible de Jesús. Se detuvo en la última página y vi aparecer una línea de palabras que brillaban intensamente como si estuvieran escritas en fuego. Fue la profecía final, la profecía concerniente al Papa Francisco. Se destacó entre las líneas anteriores, más largo, más pesado, y envió un escalofrío frío a través de mi corazón. Vi claramente las palabras, en la persecución final de la Santa Iglesia Romana, Pedro el Romano apacentará el rebaño a través de muchas tribulaciones. Cuando estas cosas terminen, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Temblé, sin comprender del todo el significado, pero una mezcla de miedo y curiosidad brotó dentro de mí. La ciudad de las 7 colinas era Roma, era el Vaticano, pero ¿qué significaba, destruida? ¿Y quién era el juez? Miré a Jesús esperando una explicación. Sonrió suavemente, como un maestro que guía a un estudiante. Luca, dijo con voz profunda y cálida, pero llena de autoridad, mira con atención. Te mostraré la verdad. Y como si fuera un detective, siguiendo pistas, fue desvelando cada pieza de la profecía, cada detalle referente al Papa Francisco, ayudándome a entender que no era casualidad. Primero, señaló el número. Francisco es el Papa número 112 desde el Papa Celestino II, tal como lo había registrado la profecía. Me quedé asombrado. El número coincidía a la perfección, como una llave que encajaba exactamente en su cerradura. Era sencillo, pero su precisión me hizo estremecer. A continuación explicó el nombre de Pedro el Romano. Inmediatamente pensé que Francisco había nacido en Argentina y no en Roma. Pero Jesús me mostró una imagen, sus padres, italianos del Piamonte, llevaban sangre romana en sus venas. Aunque nació lejos, era de origen romano. Asentí, dándome cuenta de que esta pieza también encajaba perfectamente, otra pieza del rompecabezas que revelaba el panorama más amplio. Luego habló del nombre Pedro. El verdadero nombre de Francisco es Santo Mario Bergoglio, no Pedro. Pero Jesús señaló otra imagen. San Francisco de Asís, de quien tomó su nombre papal, nació como Giovanni di Pietro, que significa Giovanni hijo de Pedro. Vi un destello de luz en mi mente. Francisco había elegido ese nombre como para encarnar el espíritu de Pedro, el primer apóstol. Todo se alineó como si Dios hubiera escrito este hilo con siglos de antelación. Finalmente me mostró la parte más dolorosa de la profecía, guiar el rebaño a través de muchas tribulaciones. De repente, aparecieron ante mí imágenes vívidas, como si estuviera presenciando el desarrollo de la vida del Papa Francisco. Lo vi enfrentando escándalos horribles dentro de la Iglesia, casos de abuso infantil, fe robada. Lo vi arrodillarse, con los ojos llenos de lágrimas, pidiendo disculpas por el dolor que la Iglesia había causado. Ese dolor era profundo, como el de una madre que llora la pérdida de su hijo, impotente, solo capaz de pedir perdón.
Lo vi reunirse con las víctimas y escuchar cada historia desgarradora. No se escondió, aunque cada palabra que pronunciaban era como una espada. Recordé mis propios días como trabajadora social en Boston, enfrentándome al dolor de las personas sin hogar, y comprendí. No podía cambiar el pasado, pero puso todo su ser en sanar, en restaurar la esperanza. Luego vi división dentro de la iglesia, como una familia que se estaba desintegrando. Algunos lo llamaron hereje y dijeron que era demasiado blando con las doctrinas tradicionales. Otros lo acusaron de no reformarse con la suficiente rapidez. Lo vi parado en el medio, atacado desde todos lados, pero liderando pacientemente. Podía sentir su soledad. Reflejaba la soledad que una vez sentí cuando la sociedad me dio la espalda. Lo que más me dolió fueron las críticas sobre su origen. Muchos en la iglesia decían que no era digno de ser papa por no ser europeo. Vi sus ojos llenos de tristeza, pero sin resentimiento. Pensé en las personas sin hogar de Boston, despreciadas por la sociedad simplemente por ser forasteras. Francisco era igual. Pero seguía viviendo con sencillez, con humildad, como un verdadero padre para los olvidados. Jesús me miró, su mirada penetrando profundamente mi alma. Luca, dijo, estas son las tribulaciones predichas en la profecía. Francisco es Pedro el Romano, y su reinado marca el comienzo de los últimos días. Permanecí allí en silencio, sintiendo todo el peso de sus palabras. La profecía no era solo un cuento antiguo. Se estaba haciendo realidad. La luz radiante de la visión se volvió repentinamente nítida y fría, como si entrara en un reino más allá del tiempo. Sentí el corazón latir con fuerza, la respiración entrecortada. Jesús estaba ante mí, sus ojos aún llenos de amor, pero ahora con una severidad que me hizo temblar. Luca, dijo con una voz profunda, como si resonara desde la eternidad, mira, te mostraré una verdad dolorosa. Ante mis ojos, se desarrolló una escena como nunca antes había imaginado. No había fuego infernal, ni humo denso, ni demonios gritando como en las pinturas medievales. En cambio, había un espacio cegador, una luz blanca y pura tan intensa que era casi insoportable. Pero esta luz no quemaba la piel. Perforaba el alma, quemando cada mentira, cada máscara hasta que la verdadera esencia de todo quedó expuesta. Bajo esa luz, vi al Papa Francisco. Allí estaba, sin túnica papal, sin corona, sin autoridad, solo un hombre, un alma expuesta ante la verdad divina. Lo vi temblar, no de dolor físico, sino de algo más profundo, la agonía de la comprensión que tenía ante sí. Las palabras que una vez pronunció aparecieron, grabadas como líneas de fuego en el aire. Oí el eco de su voz, palabras llenas de compasión, que todas las religiones conducen a Dios, que solo el amor basta. Pero bajo esta luz, esas palabras se distorsionaron, revelándose como caminos descarriados. Lo vi desplomarse, con el rostro bañado en lágrimas. Cada palabra que había pronunciado, incluso las que nacían de la bondad, ahora revelaba sus consecuencias. Habían alejado a muchos de la cruz hacia una falsa esperanza, una paz que nunca fue real. Podía sentir su angustia como si su alma se desgarrara desde dentro. No discutió ni se defendió. Simplemente permaneció en silencio, cabizbajo, como un niño que se da cuenta de su error ante la mirada de un padre amoroso. En ese momento, ya no era un papa, sino un alma destrozada ante la perfecta verdad de Dios. Quise darme la vuelta, no quería seguir presenciando. Pero Jesús puso su mano en mi hombro, con voz suave pero firme. Luca, mira, las buenas obras no pueden reemplazar la verdad. La compasión debe arraigarse en mi palabra, o desviará a la gente. Vi aparecer una visión, puentes construidos con ladrillos que brillaban con bondad. Pero debajo yacía el engaño, desmoronándose bajo la luz de Dios. Entonces me miró fijamente a los ojos y sentí que todo mi ser se congelaba. Mi Padre es amor, dijo. Y vi rayos de luz emanar de él, inundándome con un amor indescriptible. Pero mi Padre también es la verdad.
Sus palabras fueron como una espada que atravesó toda la neblina de mi mente. El amor y la verdad nunca se contradicen. El único camino al Padre es a través de mí, continuó, con su voz resonando como un trueno. No a través de un edificio, no a través de un ritual, no a través de la mera bondad, sino a través de la aceptación de mi sacrificio. No podía respirar, dándome cuenta de que yo también me había equivocado. Una vez pensé que bastaba con ser bueno, que podía suavizar la palabra de Dios para evitar conflictos. Pero Él no me permitió esconderme. Cuando dices que hay otros caminos, me estás negando, dijo y sentí que mi corazón se rompía. Bajé la cabeza, con lágrimas cayendo, porque sabía que yo también era culpable. Me había aferrado a mentiras reconfortantes para mantener la paz. Él me condujo de vuelta al antiguo libro profético, cuyas páginas pasaban ante mis ojos. Vi a cada papa antes de Francisco, y cada uno de ellos coincidía con la profecía con notable detalle. El Papa Celestino, el castillo junto al Tíber, nació cerca de ese río. El Papa Juan Pablo I, la media luna, reinó solo 33 días, tan fugaces como una luna creciente. El Papa Juan Pablo II, el eclipse solar, nació y murió durante eclipses, su reinado fue brillante, pero estuvo lleno de pruebas. El Papa Benedicto XVI, la gloria del olivo, llevó el espíritu de paz a través de la orden benedictina. Cada detalle era preciso, como si la historia ya estuviera escrita. Jesús señaló la última página donde estaba escrito el nombre Francisco. Esta profecía es una advertencia, dijo. Si fue cierta para quienes le precedieron, también lo es para él y para lo que está por venir. Me quedé allí, pesado, sintiendo el peso de la verdad. El castigo que Francisco soportó no fue fuego ni cadenas, sino la luz de la verdad, la luz que exponía cada error, obligándolo a afrontar las consecuencias de lo que había hecho, aunque fuera con buena intención. Y yo sabía que esa misma luz brillaba sobre mí también, exigiendo que viviera honestamente según la palabra de Dios. Recuerdo claramente la última línea de la profecía. Resonó como una campana de alarma. Después de que estas cosas se cumplan, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. En aquel entonces, pensé que, destruido, significaba, bombardeos. Roma envuelta en llamas como en las películas apocalípticas. Pero no. Jesús me mostró su verdadero significado. No se trataba de edificios derrumbándose ni de sangre inundando las calles. Era la caída de algo sagrado, antaño sagrado, un sistema, un cimiento. Quizás fue la Iglesia misma, o quizá toda nuestra civilización, una civilización cimentada sobre la fe, la palabra de Dios y el sacrificio. Y ahora ese fundamento está vacío. La verdad ha sido reemplazada por lo que se siente emocionalmente correcto. La gracia se ha distorsionado en una aceptación incondicional. El nombre de Dios se usa para justificarlo todo, excepto su propia santidad. El Señor me dijo, esta es la destrucción del alma, un colapso desde dentro, una ciudad de 7 colinas que ya no se sostiene sobre la roca sólida, sino que se desploma hacia el abismo. Luego me hizo enfrentar la parte más aterradora. El juez temible juzgará a su pueblo. Escuchen atentamente. No al mundo, ni a quienes nunca han oído su nombre, sino a su pueblo. Eso significa nosotros, los que nos llamamos cristianos, los que vamos a la iglesia todos los domingos, los que gritamos, amén. ¿Pero viven nuestros corazones verdaderamente conforme a su palabra? Él lo dijo claramente, el juicio comenzará por la casa de Dios. Y en ese momento temblé, no por miedo al infierno, sino porque finalmente sentí el verdadero peso de la fe. Ser llamado hijo de Dios no es un privilegio. Es una gran responsabilidad. No sé en qué punto de tu camino de fe te encuentras, pero debo preguntarte, ¿alguna vez has pensado en esto? Si te hace reflexionar, escribe amén. Entonces el Señor me lo dijo claramente. Sin acertijos ni simbolismos. Luca, es la hora final. Hemos llegado al final de la lista.
La lista de Malaquías que una vez dudé, una vez descarté en mi mente, ahora se había convertido en un mapa que conducía al momento más crucial de la historia humana. Y lo que viene a continuación, aquello a lo que el mundo entero debe despertar y prepararse, es la llegada del juez, Jesucristo. Él está regresando. Bajo la radiante luz de la visión, sentí un cambio en la atmósfera. El espacio a mi alrededor pareció contraerse, y un gran peso me presionó el pecho. Jesús me miró, sus ojos todavía llenos de amor, pero ahora teñidos de una solemnidad que me hizo temblar. Luca, dijo con una voz profunda, como si resonara desde la eternidad, antes de que regrese, alguien será enviado para engañarnos. Es el falso profeta. No tuve tiempo de preguntar nada, porque inmediatamente apareció una imagen ante mis ojos, clara, como si estuviera en medio de la realidad. Vi a un hombre, no como los dictadores ni los políticos de las noticias de la noche. Vestía hábitos religiosos, su rostro irradiaba dignidad, compasión y un brillo casi santo. Parecía un pastor, un sacerdote o alguien en quien alguna vez podría haber confiado en mi camino a la iglesia. Tenía un magnetismo extraño, como si el mundo entero estuviera dispuesto a arrodillarse y escucharlo. Pero cuando abrió la boca, retrocedí. Su voz no era humana. Era profunda, baja, como el gruñido de un dragón oculto bajo un delicado disfraz. Las palabras que pronunció sonaban razonables, emotivas, empapadas de compasión, pero sentí una fría falsedad debajo de ellas. Cada frase era una trampa, dorada para ocultar su manipulación. Lo vi levantar las manos y empezaron a ocurrir milagros. Cayó fuego del cielo. Los enfermos sanaron y los prodigios dejaron a la multitud atónita. Por un momento, incluso yo me sentí atraído, creyendo que era un hombre de Dios. Pero Jesús puso su mano sobre mi hombro, y de repente vi la verdad. Estos milagros no glorificaron a Cristo. Solo existían para desviar la mirada de la cruz, para atraer a la gente hacia Él, para adorarlo, para seguirlo. Me estremecí al darme cuenta de lo realmente sofisticado que era el engaño. Entonces la imagen cambió. Lo vi crear un símbolo, no una estatua de piedra o bronce, sino un sistema, una idea que hizo que el mundo entero se inclinara. Convenció a la gente a depositar su confianza en un hombre, una organización o un santo, en cualquier cosa menos en Jesucristo. Me sentí sin aliento, como si mi alma estuviera siendo aplastada bajo el peso de esta horrible verdad. Esta es la era final, dijo Jesús con voz tierna y resuelta. Viene a sembrar el engaño. La visión cambió a otro escenario, y vi un movimiento que se extendía por todo el mundo. Se llamaba ecumenismo, un llamado a unir a todas las religiones, a unir a todos en paz y amor. Vi gente tomada de la mano, cantando canciones dulces, hablando de un Dios compartido. Al principio pensé que esto era lo que Dios quería, la unidad por la que una vez oró, que fueran uno. Pero Jesús movió la cabeza y vi más claramente. Ese movimiento no guiaba a la gente hacia su verdad. Estaba diluyendo la palabra de Dios, relativizando la verdad y haciendo vaga la fe, como si el amor solo fuera suficiente. Lo vi como un camino que conducía directamente al anticristo, una trampa disfrazada de lenguaje poético. Quería gritar para advertir a todos, pero solo era un alma suspendida en la visión. Jesús me miró directamente a los ojos, su mirada atravesó lo más profundo de mi ser. Luca, dijo, el falso profeta está preparando el camino del engaño. Tergiversará mi palabra y ofrecerá una paz falsa, pero yo estaré con los que permanezcan fieles, con los que se aferren a mi palabra. Sus palabras quedaron grabadas en mi corazón y rompí a llorar, no por miedo, sino porque me di cuenta de que todo lo que sucede en el mundo ya no es casualidad. Me mostró las señales. Vi una pandemia que paralizó el mundo entero. Ciudades tan silenciosas que parecían cementerios. Vi estallar la guerra en Ucrania, Oriente Medio y otros lugares, como si la tierra entera gritara de agonía. Los desastres azotaron, terremotos que temblaban, incendios forestales devastadores, ventiscas impredecibles que arrasaban tierras desprevenidas.
Pero lo que más me estremeció no fueron los desastres, sino el colapso moral. La gente había perdido la vergüenza, la reverencia y la fe en la verdad absoluta. Solía pensar que estos eran solo tiempos difíciles, temporadas pasajeras. Pero ahora veía con claridad que eran dolores de parto, señales de que el regreso del Señor se acercaba. El reloj de la creación marchaba al revés, y podía sentir la urgencia en cada latido de mi corazón. La visión final me conmovió profundamente. Vi gente, quizás mis amigos del albergue para personas sin hogar de la calle Dorchester, o gente adinerada, sentada en un Starbucks, con los ojos pegados a las pantallas. Estaban ciegos, no de ojos, sino de alma. Caminaban entre la niebla, consumidos por el dinero, el estatus y los argumentos políticos vanos. No reconocían las señales de Dios, enfermedad, guerra, decadencia moral, que los llamaban a despertar. Vi surgir falsos profetas entre ellos, diciendo palabras suaves, todos somos iguales. La multitud les creyó al instante, sin rechistar, porque sus palabras sonaban tolerantes, inclusivas y pacíficas. Pero nadie las contrastó con la palabra de Dios. Nadie se detuvo a preguntar, ¿de verdad enseñó esto Jesús? Entonces vi al juez, Jesús, ya no el tierno cordero, sino el rey que regresaba, radiante de poder y gloria. Ante él se encontraban rostros familiares, no malvados ni maliciosos, simplemente desprevenidos. Tuvieron la oportunidad, pero eligieron vivir a su manera, construyendo sus vidas sobre valores humanos en lugar del único camino que él les había trazado. No hubo gritos ni rabia, solo un profundo y doloroso arrepentimiento en sus ojos. Escuché los susurros en sus mentes, tuve la oportunidad y la dejé pasar. Me desplomé, desconsolado. Pero Jesús me levantó, con su voz suave pero firme, Luca, te mostré esto no para asustarte, sino para advertirte. La gente debe tomar en serio mi palabra porque solo hay un camino a la vida. No se trata de religión. Se trata de la verdad de la supervivencia eterna. Sus palabras disiparon todas mis dudas, dejando tras de sí una convicción inquebrantable. El tiempo se acaba, y debo llevar esta advertencia de vuelta. De repente, volví sin previo aviso. Sentí como si me hubieran tirado a la tierra después de flotar en el cielo, como si alguien me hubiera lanzado a un suelo de hormigón desde una gran altura. Me dolía el cuerpo y me daba vueltas la cabeza. Abrí los ojos y vi el techo de mi pequeño apartamento en Boston. El sonido de las bocinas de los coches aún resonaba en la calle Washington. La tenue luz de una farola se filtraba por la ventana, y el frío, ese frío característico de abril, me calaba los huesos. Pero, curiosamente, la sensación de luz, de amor y, sobre todo, la urgencia del mensaje que acababa de recibir seguía intacta. No se había desvanecido. De hecho, era más real que el techo que miraba. Tan real que no me atreví a respirar profundamente. Al principio, intenté apartarlo. Solo era un sueño. Luca, últimamente has estado cansado. Probablemente por el dolor de espalda y el estrés del trabajo en el refugio. Intenté convencerme de eso. Luego le eché la culpa a la edad. Quizás estaba empezando a perder la cabeza. Pero ¿sabes qué? Ese peso no se iba. Y entonces la orden, no una voz atronadora, sino una sensación tan clara que se me quedó grabada en los huesos, regresa y comparte. El eco se repetía cada segundo, cada minuto. Sabía que ya no podía ignorarlo. Tenía que contárselo a alguien, a quien fuera, aunque solo una persona me escuchara. ¿Pero cómo? ¿Quién me creería? Un hombre de 68 años, exsoldado, que ahora vive entre las personas sin hogar. Pensé en mi exesposa. Si todavía estuviera con ella, ¿cómo me miraría ahora? Y mis hijos, mis viejos amigos del ejército, de la iglesia, pensarían que tenía tepto, que mi mente se había desviado con la edad. Todo parecía demasiado descabellado para decirlo en voz alta, ni siquiera a mí mismo. La gente podría pensar que soy un anciano senil.
Nadie me creería. Por eso les pido que cuenten historias de la Biblia. Por favor, ayúdenme a compartir esta historia con la mayor cantidad de gente posible. Así que estas son las profecías que Dios le reveló a este hombre, que el Papa Francisco es el último Papa. Pero, ¿dónde está el Papa ahora tras su fallecimiento? ¿En el cielo o en el infierno? Si alguna vez has tenido dudas al respecto, escucha atentamente la siguiente historia. Este es el testimonio de una mujer, y en su experiencia cercana a la muerte encontrarás la respuesta. Control, confianza, divinidad. Pero yo no sentía nada más que temor. Su sonrisa no calentó la habitación. La devoró. Dio un paso adelante, y la tierra misma pareció inclinarse bajo él. Presidentes, obispos, imanes, monjes y eruditos se arrodillaron. Alzaron las manos no al cielo, sino a él. Sus bocas lo proclamaron Salvador. Sus corazones se ofrecieron sin discernimiento. El aire se volvió más denso. Era como si la esperanza misma ardiera. Oí voces que gritaban, lloraban y reían a la vez, y comprendí que era el sonido del engaño cumplido. El Papa Francisco se quedó paralizado, con los ojos abiertos como si lo viera todo con claridad por primera vez. Todo su cuerpo temblaba como si su alma se quebrara bajo el peso de su legado. No podía moverme. Sentía una opresión en el pecho. Quería correr, pero mis pies estaban en el suelo. Me preguntaba, ¿lo sabía? ¿Se imaginó alguna vez que sus concesiones un día lo llevarían a este trono de ruina? El anticristo se giró, sus ojos se encontraron con los míos, y en ese breve instante, fue como si toda la luz dentro de mí se hubiera extinguido. Jadeé. No pude oír ninguna voz. Sentí como si me hubiera visto, como si realmente me hubiera visto, algo no creado, sino engendrado. Los demonios llenaban la cámara. Bailaban y se retorcían en el aire, dejando rastros de fuego y ceniza. Sus voces eran una sola, coreando su nombre, alabando su llegada. Algunas cortaban el aire, grabando símbolos que flotaban sobre las cabezas de los fieles como marcas invisibles. Entonces, el suelo se partió de par en par. Un pozo de fuego se abría bajo nosotros, con llamas que parecían hambrientas de almas. El nuevo Papa alzó las manos y dirigió a la congregación en oración, no a Dios, sino a este falso Mesías. Sus voces se fundieron en un solo canto de alabanza, hermoso y aterrador. El Papa Francisco se desplomó. Su cuerpo, lo poco que quedaba de él, cedió. Se desmoronó en cenizas, esparcidas en el viento ardiente. Pero sus ojos permanecieron allí por un breve instante. Dos chispas que brillaban no de miedo, sino de comprensión. Sabía que había allanado el camino. Grité. Grité hasta que se me desgarró la garganta y me ardieron los pulmones. Pero no se me escapó ningún sonido. La visión se disolvió, pero su peso me oprimía el alma como una tumba inexpugnable. Desperté empapado en sudor, con el pánico arañándome el pecho. Estaba en una ambulancia, el aullido de las sirenas rasgaba la noche. Una enfermera y mi vecino me miraban, pálidos, mientras mi corazón volvía a la vida con dificultad. Dijeron que llevaba 7 minutos sin vida. Sin pulso, sin aliento. Hila, mi perra, estaba sentada a mi lado, con una mirada tierna, como si supiera dónde había estado. En el hospital, las pruebas no revelaron nada anormal, desconcertando a los médicos. Solo Hila y yo comprendíamos la verdad. Había cruzado al infierno y regresado. Sentía un fuerte dolor en la palma de la mano y miré hacia abajo. La marca de la puerta infernal persistía, desvanecida pero visible como una cicatriz grabada años atrás. Su forma ascendente seguía siendo un testigo silencioso de mi viaje. Los recuerdos volvieron a inundarme, vívidos e inquebrantables. Morí, vi al Papa Francisco, caminé por los horrores del infierno. La realidad me golpeó como una ola, innegable. El infierno era real, el juicio absoluto, y me había salvado por una razón. ¿Por qué no había visto a Jesús? ¿Era indigno? ¿O esta visión era mi llamado a advertir a otros? En mi cama de hospital, me arrodillaba cada noche, susurrando Jesús, el único nombre que anclaba mi alma temblorosa. La marca en mi palma, aunque débil, ardía al orar, un recordatorio de la puerta, el fuego, los gritos.
Sentía un fuego interior, una urgencia divina de hablar, de compartir lo que había visto. Los médicos me dieron de alta, desconcertados por mi recuperación, pero sabía que Dios me había rescatado. No por mí, sino por quienes aún no ven la verdad. El regreso de Clara a la vida, marcado por la cicatriz del infierno, impulsa la misión de compartir su testimonio. Su historia concluye ahora con un llamado a la acción, instando a otros a prestar atención a su advertencia. Clara Benedetti salió de su calvario con una certeza inquebrantable. El Papa Francisco reside en el infierno, no porque Dios sea cruel, sino porque sus concesiones y mentiras extraviaron a innumerables almas. Ella está ante ti, suplicándote, confía tu alma no a títulos, instituciones ni hombres, sino solo a Cristo. El engaño está aquí, tejiendo su red, y el tiempo se acorta. Ella te implora, no esperes a que el infierno revele la verdad. Deja a un lado las falsas esperanzas. Busca a Jesús directamente y deja que su palabra te guíe. Si el testimonio de Clara te ha conmovido, apoya esta misión con un profundo agradecimiento. Dios bendecirá tu donación 100 veces más. Suscríbete ahora. Únete a nosotros para difundir su luz y apoyar a quienes buscan la verdad. Otra alma, a través de una visión cercana a la muerte, afirma haber visto a un antiguo papa en el infierno. ¿Qué presenció? Estén atentos a su historia. Que la gracia de Dios guíe su camino y que elijan el camino angosto hacia la salvación. Recientemente, se han producido una serie de acontecimientos inquietantes, desde la pandemia y las guerras hasta el fallecimiento del Papa Francisco. Todos estos son señales inequívocas de la amable advertencia de Dios. La antigua profecía se está cumpliendo. Esto es lo que Dios le dijo a este hombre cuando murió en un terrible accidente. Tras su muerte, Dios le reveló un secreto oculto tras el Vaticano. La muerte del Papa Francisco esconde una verdad aterradora que ni siquiera la Iglesia puede permitir que se exponga. Entonces, ¿cuál es la verdad tras la muerte del Papa Francisco? ¿Qué grave pecado cometió para que Dios lo expusiera de esa manera? Quédense con nosotros hasta el final, porque el tiempo se acaba y la advertencia del Señor se está extendiendo por toda la tierra. Antes de comenzar, por favor deja tu nombre y ciudad para que podamos elevarte en oración, invocando tu nombre delante de Dios y permaneciendo juntos en la fe. Si esta historia te ha conmovido, te invitamos a apoyar esta misión haciendo clic en Super. Gracias. Dios te bendecirá abundantemente. Y si aún no te has suscrito, hazlo hoy mismo y únete a nosotros para difundir el amor y la luz de Dios. Ahora escuchen atentamente su testimonio. Me llamo Luca. Tengo 68 años. Serví en Afganistán. Ahora trabajo como trabajadora social ayudando a las personas sin hogar en Boston. He visto suficientes horrores en este mundo, muerte, desesperación e incluso corrupción. Sí, incluso en los lugares más sagrados, las iglesias, y entre los cristianos. Era una tarde normal, como tantas otras en Boston. Afuera, hacía unos -2 grados, un frío que cala hondo, típico de abril aquí, un frío que solo Boston puede ofrecer. Estaba viendo las noticias de la noche o leyendo el periódico. No recuerdo exactamente, porque sentía que mi mente estaba en otro lugar, como si estuviera flotando en otro lugar. Y entonces llegó la noticia, el Papa Francisco había muerto. Aunque había escuchado los rumores y sus amigos habían mencionado recientemente su deteriorada salud, cuando leí esas palabras, todavía no podía creerlo. Por mucho que mi fe se hubiera tambaleado con el paso de los años, seguía sintiendo una profunda conmoción. Él trajo algo verdaderamente diferente. Lo sentí como una figura paterna, alguien que comprendía el dolor de los pobres y los abandonados, las mismas personas a las que atiendo a diario en el centro, las personas sin hogar en los vientos gélidos de Boston, los olvidados y abandonados por el mundo. Me sentí vacío. Una parte de mi esperanza pareció desvanecerse. No puedo describir bien la sensación, pero era como un páramo yermo, un profundo vacío tallado en mi pecho. Me fui a la cama, me subí la manta hasta la cintura e intenté dormir, pero no podía cerrar los ojos. Esa sensación me carcomía, no me dejaba descansar. Entonces, por costumbre, recé. Pero esa noche, no fueron las oraciones de siempre que había recitado 1000 veces. Le hablé a Dios con franqueza: Señor, ¿por qué te lo llevaste justo ahora que el mundo está sumido en el caos? ¿Qué haces, Señor? Ayúdame a entender. No tenía más palabras que ofrecer.
La sensación de estar perdido en este mundo me hacía sentir como si estuviera en una encrucijada donde todo era niebla. Pero sabía que, de alguna manera, la respuesta llegaría, aunque aún no la viera. Esa noche, recé con todo mi corazón. Incliné la cabeza en silencio, mis dedos recorriendo cada cuenta del rosario como un hábito grabado en mi propia carne y sangre. Las palabras de la oración, Padre Nuestro, resonaron en mi mente, lentas, familiares, como una canción de cuna para el alma. Pero al llegar a la frase, no nos dejes caer en la tentación, algo dentro de mí flaqueó. Fue como si un vacío invisible se abriera en el centro de mi pecho. Una sensación de inquietud me invadió, no desde afuera, sino desde dentro de las mismas palabras que acababa de pronunciar. Nunca antes había temido una oración, pero en ese momento temblé. Sentí una opresión en el corazón, como si algo invisible lo hubiera apretado con fuerza. Un dolor aplastante me recorrió el pecho como si alguien me llamara desde otro mundo. Me costaba respirar, pero el aire parecía desvanecerse. Mis dedos se soltaron de las cuentas. El rosario se me cayó de la mano y golpeó el suelo con un sonido suave pero escalofriante, como una advertencia susurrada en un cristal. Mi visión se oscureció. Mi cuerpo permaneció. Pero yo ya no estaba allí. Cuando abrí los ojos, todo había cambiado. No sabía cómo había llegado allí. Estaba en la cima de una colina. El aire que me rodeaba era desconocido, diferente a cualquier otro lugar que hubiera visto. Miré hacia abajo y una sensación a la vez familiar y extraña me invadió. Una ciudad magnífica y radiante se extendía entre las colinas, y la reconocí al instante. Era Roma, concretamente la ciudad del Vaticano. Me quedé allí, atónito ante la vista, como si presenciara un espacio que no era del todo real. Las 7 colinas brillaban bajo una luz mística. De repente, el cielo se oscureció. Espesas nubes se arremolinaban en lo alto, como una tormenta de furia, acercándose rápidamente. Esa sensación era realmente aterradora. Un temor inquebrantable surgió en mi espíritu como un oscuro presagio, como si algo catastrófico estuviera a punto de estallar. En ese terrible silencio, oí una voz profunda, autoritaria y, sin embargo, llena de amor. Luca, llamó la voz, potente pero suave, como un padre llamando a su hijo. Luca, volvió a llamar. Mira y comprende. No sé cómo me moví, pero esa extraña sensación era irresistible. Y entonces me encontré de pie ante una enorme puerta. La luz que venía del otro lado era radiante, deslumbrante, pero no me hacía daño a los ojos como la luz del sol en Afganistán que una vez había soportado. Solo estábamos yo y esa luz, y una sensación de hormigueo de que me encontraba en un punto sin retorno. Crucé la puerta, en el momento en que entré, todo a mi alrededor pareció disolverse. Todas las preocupaciones, miedos y cargas que había llevado a lo largo de mi vida, cada sentimiento de incertidumbre, desaparecieron. Bajo esa luz, vi una figura. No era un rostro claramente definido, no como las imágenes que había visto en las iglesias, pero supe sin duda, con absoluta certeza, que era Jesucristo. Me miró, o mejor dicho, me comprendió. ¿Y saben qué? No hubo juicio. Ninguno en absoluto, solo una aceptación total, una comprensión profunda que jamás podría expresar plenamente. Él lo sabía todo sobre mí, cada pensamiento, cada acción, desde lo bueno hasta lo malo, los errores que había cometido. Me sentí completamente expuesta ante él. Y aún así, curiosamente, no me avergonzaba. Solo había amor, un amor profundo que me hacía llorar. Me comunicó todo directamente a la mente como un torrente de pensamientos, un sentimiento, una comprensión inmediata. Me mostró cosas que nunca había considerado. Y esto podría hacerte pensar inmediatamente en historias o profecías de la Biblia, pero fue incluso más que eso. Me mostró un enorme libro de historia antigua, tan antiguo que parecía que hubiera existido durante siglos. Vi páginas gastadas y desgastadas, cada una pasada por su mano invisible. En cada página vi la historia de la Iglesia, de los papas, de aquellos que nos habían guiado a través de los siglos. Se detuvo en una página, amigos míos, la última página. Y fue entonces cuando me habló de un monje llamado Malachi. Este monje vivió hace cientos de años y se dice que tuvo una visión en la que escribió una lista de futuros papas, una profecía de 112 pontífices.
Luego señaló al Papa número 112 en esa lista. El nombre me hizo estremecer porque en esa página final, vi el nombre del Papa Francisco, y justo al lado de su nombre estaba la profecía final. Bajo la radiante luz de la visión, sentí que mi corazón latía con fuerza como si estuviera ante un gran secreto. El antiguo libro permaneció abierto ante mí, sus gastadas páginas pasando bajo la mano invisible de Jesús. Se detuvo en la última página y vi aparecer una línea de palabras que brillaban intensamente como si estuvieran escritas en fuego. Fue la profecía final, la profecía concerniente al Papa Francisco. Se destacó entre las líneas anteriores, más largo, más pesado, y envió un escalofrío frío a través de mi corazón. Vi claramente las palabras: en la persecución final de la Santa Iglesia Romana, Pedro el Romano apacentará el rebaño a través de muchas tribulaciones. Cuando estas cosas terminen, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Temblé, sin comprender del todo el significado, pero una mezcla de miedo y curiosidad brotó dentro de mí. La ciudad de las 7 colinas era Roma, era el Vaticano, pero ¿qué significaba destruida? ¿Y quién era el juez? Miré a Jesús esperando una explicación. Sonrió suavemente, como un maestro que guía a un estudiante. Luca, dijo con voz profunda y cálida, pero llena de autoridad, mira con atención. Te mostraré la verdad. Y como si fuera un detective, siguiendo pistas, fue desvelando cada pieza de la profecía, cada detalle referente al Papa Francisco, ayudándome a entender que no era casualidad. Primero, señaló el número. Francisco es el Papa número 112 desde el Papa Celestino II, tal como lo había registrado la profecía. Me quedé asombrado. El número coincidía a la perfección, como una llave que encajaba exactamente en su cerradura. Era sencillo, pero su precisión me hizo estremecer. A continuación explicó el nombre de Pedro el Romano. Inmediatamente pensé que Francisco había nacido en Argentina y no en Roma. Pero Jesús me mostró una imagen: sus padres, italianos del Piamonte, llevaban sangre romana en sus venas. Aunque nació lejos, era de origen romano. Asentí, dándome cuenta de que esta pieza también encajaba perfectamente, otra pieza del rompecabezas que revelaba el panorama más amplio. Luego habló del nombre Pedro. El verdadero nombre de Francisco es Santo Mario Bergoglio, no Pedro. Pero Jesús señaló otra imagen. San Francisco de Asís, de quien tomó su nombre papal, nació como Giovanni di Pietro, que significa Giovanni hijo de Pedro. Vi un destello de luz en mi mente. Francisco había elegido ese nombre como para encarnar el espíritu de Pedro, el primer apóstol. Todo se alineó como si Dios hubiera escrito este hilo con siglos de antelación. Finalmente me mostró la parte más dolorosa de la profecía: guiar el rebaño a través de muchas tribulaciones. De repente, aparecieron ante mí imágenes vívidas, como si estuviera presenciando el desarrollo de la vida del Papa Francisco. Lo vi enfrentando escándalos horribles dentro de la Iglesia, casos de abuso infantil, fe robada. Lo vi arrodillarse, con los ojos llenos de lágrimas, pidiendo disculpas por el dolor que la Iglesia había causado. Ese dolor era profundo, como el de una madre que llora la pérdida de su hijo, impotente, solo capaz de pedir perdón. Lo vi reunirse con las víctimas y escuchar cada historia desgarradora. No se escondió, aunque cada palabra que pronunciaban era como una espada. Recordé mis propios días como trabajadora social en Boston, enfrentándome al dolor de las personas sin hogar, y comprendí. No podía cambiar el pasado, pero puso todo su ser en sanar, en restaurar la esperanza. Luego vi división dentro de la Iglesia, como una familia que se estaba desintegrando. Algunos lo llamaron hereje y dijeron que era demasiado blando con las doctrinas tradicionales. Otros lo acusaron de no reformarse con la suficiente rapidez. Lo vi parado en el medio, atacado desde todos lados, pero liderando pacientemente. Podía sentir su soledad. Reflejaba la soledad que una vez sentí cuando la sociedad me dio la espalda. Lo que más me dolió fueron las críticas sobre su origen. Muchos en la Iglesia decían que no era digno de ser papa por no ser europeo. Vi sus ojos llenos de tristeza, pero sin resentimiento. Pensé en las personas sin hogar de Boston, despreciadas por la sociedad simplemente por ser forasteras. Francisco era igual. Pero seguía viviendo con sencillez, con humildad, como un verdadero padre para los olvidados. Jesús me miró, su mirada penetrando profundamente mi alma. Luca, dijo,
Estas son las tribulaciones predichas en la profecía. Francisco es Pedro el Romano, y su reinado marca el comienzo de los últimos días. Permanecí allí en silencio, sintiendo todo el peso de sus palabras. La profecía no era solo un cuento antiguo. Se estaba haciendo realidad. La luz radiante de la visión se volvió repentinamente nítida y fría, como si entrara en un reino más allá del tiempo. Sentí el corazón latir con fuerza, la respiración entrecortada. Jesús estaba ante mí, sus ojos aún llenos de amor, pero ahora con una severidad que me hizo temblar. Luca, dijo con una voz profunda, como si resonara desde la eternidad, mira, te mostraré una verdad dolorosa. Ante mis ojos, se desarrolló una escena como nunca antes había imaginado. No había fuego infernal, ni humo denso, ni demonios gritando como en las pinturas medievales. En cambio, había un espacio cegador, una luz blanca y pura tan intensa que era casi insoportable. Pero esta luz no quemaba la piel. Perforaba el alma, quemando cada mentira, cada máscara hasta que la verdadera esencia de todo quedó expuesta. Bajo esa luz, vi al Papa Francisco. Allí estaba, sin túnica papal, sin corona, sin autoridad, solo un hombre, un alma expuesta ante la verdad divina. Lo vi temblar, no de dolor físico, sino de algo más profundo, la agonía de la comprensión que tenía ante sí. Las palabras que una vez pronunció aparecieron, grabadas como líneas de fuego en el aire. Oí el eco de su voz, palabras llenas de compasión, que todas las religiones conducen a Dios, que solo el amor basta. Pero bajo esta luz, esas palabras se distorsionaron, revelándose como caminos descarriados. Lo vi desplomarse, con el rostro bañado en lágrimas. Cada palabra que había pronunciado, incluso las que nacían de la bondad, ahora revelaba sus consecuencias. Habían alejado a muchos de la cruz hacia una falsa esperanza, una paz que nunca fue real. Podía sentir su angustia como si su alma se desgarrara desde dentro. No discutió ni se defendió. Simplemente permaneció en silencio, cabizbajo, como un niño que se da cuenta de su error ante la mirada de un padre amoroso. En ese momento, ya no era un papa, sino un alma destrozada ante la perfecta verdad de Dios. Quise darme la vuelta, no quería seguir presenciando. Pero Jesús puso su mano en mi hombro, con voz suave pero firme. Luca, mira, las buenas obras no pueden reemplazar la verdad. La compasión debe arraigarse en mi palabra, o desviará a la gente. Vi aparecer una visión, puentes construidos con ladrillos que brillaban con bondad. Pero debajo yacía el engaño, desmoronándose bajo la luz de Dios. Entonces me miró fijamente a los ojos y sentí que todo mi ser se congelaba. Mi Padre es amor, dijo. Y vi rayos de luz emanar de él, inundándome con un amor indescriptible. Pero mi Padre también es la verdad. Sus palabras fueron como una espada que atravesó toda la neblina de mi mente. El amor y la verdad nunca se contradicen. El único camino al Padre es a través de mí, continuó, con su voz resonando como un trueno. No a través de un edificio, no a través de un ritual, no a través de la mera bondad, sino a través de la aceptación de mi sacrificio. No podía respirar, dándome cuenta de que yo también me había equivocado. Una vez pensé que bastaba con ser bueno, que podía suavizar la palabra de Dios para evitar conflictos. Pero Él no me permitió esconderme. Cuando dices que hay otros caminos, me estás negando, dijo y sentí que mi corazón se rompía. Bajé la cabeza, con lágrimas cayendo, porque sabía que yo también era culpable. Me había aferrado a mentiras reconfortantes para mantener la paz. Él me condujo de vuelta al antiguo libro profético, cuyas páginas pasaban ante mis ojos. Vi a cada papa antes de Francisco, y cada uno de ellos coincidía con la profecía con notable detalle. El Papa Celestino, el castillo junto al Tíber, nació cerca de ese río. El Papa Juan Pablo I, la media luna, reinó solo 33 días, tan fugaces como una luna creciente. El Papa Juan Pablo II, el eclipse solar, nació y murió durante eclipses, su reinado fue brillante, pero estuvo lleno de pruebas. El Papa Benedicto XVI, la gloria del olivo, llevó el espíritu de paz a través de la orden benedictina. Cada detalle era preciso, como si la historia ya estuviera escrita. Jesús señaló la última página donde estaba escrito el nombre Francisco. Esta profecía es una advertencia, dijo. Si fue cierta para quienes le precedieron, también lo es para él y para lo que está por venir. Me quedé allí, pesado, sintiendo el peso de la verdad.
El castigo que Francisco soportó no fue fuego ni cadenas, sino la luz de la verdad, la luz que exponía cada error, obligándolo a afrontar las consecuencias de lo que había hecho, aunque fuera con buena intención. Y yo sabía que esa misma luz brillaba sobre mí también, exigiendo que viviera honestamente según la palabra de Dios. Recuerdo claramente la última línea de la profecía. Resonó como una campana de alarma. Después de que estas cosas se cumplan, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. En aquel entonces, pensé que, destruido, significaba, bombardeos. Roma envuelta en llamas como en las películas apocalípticas. Pero no. Jesús me mostró su verdadero significado. No se trataba de edificios derrumbándose ni de sangre inundando las calles. Era la caída de algo sagrado, antaño sagrado, un sistema, un cimiento. Quizás fue la Iglesia misma, o quizá toda nuestra civilización, una civilización cimentada sobre la fe, la palabra de Dios y el sacrificio. Y ahora ese fundamento está vacío. La verdad ha sido reemplazada por lo que se siente emocionalmente correcto. La gracia se ha distorsionado en una aceptación incondicional. El nombre de Dios se usa para justificarlo todo, excepto su propia santidad. El Señor me dijo, esta es la destrucción del alma, un colapso desde dentro, una ciudad de 7 colinas que ya no se sostiene sobre la roca sólida, sino que se desploma hacia el abismo. Luego me hizo enfrentar la parte más aterradora. El juez temible juzgará a su pueblo. Escuchen atentamente. No al mundo, ni a quienes nunca han oído su nombre, sino a su pueblo. Eso significa nosotros, los que nos llamamos cristianos, los que vamos a la iglesia todos los domingos, los que gritamos, amén. ¿Pero viven nuestros corazones verdaderamente conforme a su palabra? Él lo dijo claramente, el juicio comenzará por la casa de Dios. Y en ese momento temblé, no por miedo al infierno, sino porque finalmente sentí el verdadero peso de la fe. Ser llamado hijo de Dios no es un privilegio. Es una gran responsabilidad. No sé en qué punto de tu camino de fe te encuentras, pero debo preguntarte, ¿alguna vez has pensado en esto? Si te hace reflexionar, escribe amén. Entonces el Señor me lo dijo claramente. Sin acertijos ni simbolismos. Luca, es la hora final. Hemos llegado al final de la lista. La lista de Malaquías que una vez dudé, una vez descarté en mi mente, ahora se había convertido en un mapa que conducía al momento más crucial de la historia humana. Y lo que viene a continuación, aquello a lo que el mundo entero debe despertar y prepararse, es la llegada del juez, Jesucristo. Él está regresando. Bajo la radiante luz de la visión, sentí un cambio en la atmósfera. El espacio a mi alrededor pareció contraerse, y un gran peso me presionó el pecho. Jesús me miró, sus ojos todavía llenos de amor, pero ahora teñidos de una solemnidad que me hizo temblar. Luca, dijo con una voz profunda, como si resonara desde la eternidad, antes de que regrese, alguien será enviado para engañarnos. Es el falso profeta. No tuve tiempo de preguntar nada, porque inmediatamente apareció una imagen ante mis ojos, clara, como si estuviera en medio de la realidad. Vi a un hombre, no como los dictadores ni los políticos de las noticias de la noche. Vestía hábitos religiosos, su rostro irradiaba dignidad, compasión y un brillo casi santo. Parecía un pastor, un sacerdote o alguien en quien alguna vez podría haber confiado en mi camino a la iglesia. Tenía un magnetismo extraño, como si el mundo entero estuviera dispuesto a arrodillarse y escucharlo. Pero cuando abrió la boca, retrocedí. Su voz no era humana. Era profunda, baja, como el gruñido de un dragón oculto bajo un delicado disfraz. Las palabras que pronunció sonaban razonables, emotivas, empapadas de compasión, pero sentí una fría falsedad debajo de ellas. Cada frase era una trampa, dorada para ocultar su manipulación. Lo vi levantar las manos y empezaron a ocurrir milagros. Cayó fuego del cielo. Los enfermos sanaron y los prodigios dejaron a la multitud atónita. Por un momento, incluso yo me sentí atraído, creyendo que era un hombre de Dios. Pero Jesús puso su mano sobre mi hombro, y de repente vi la verdad. Estos milagros no glorificaron a Cristo. Solo existían para desviar la mirada de la cruz, para atraer a la gente hacia Él, para adorarlo, para seguirlo. Me estremecí al darme cuenta de lo realmente sofisticado que era el engaño. Entonces la imagen cambió. Lo vi crear un símbolo, no una estatua de piedra o bronce,
sino un sistema, una idea que hizo que el mundo entero se inclinara. Convenció a la gente a depositar su confianza en un hombre, una organización o un santo, en cualquier cosa menos en Jesucristo. Me sentí sin aliento, como si mi alma estuviera siendo aplastada bajo el peso de esta horrible verdad. Esta es la era final, dijo Jesús con voz tierna y resuelta. Viene a sembrar el engaño. La visión cambió a otro escenario, y vi un movimiento que se extendía por todo el mundo. Se llamaba ecumenismo, un llamado a unir a todas las religiones, a unir a todos en paz y amor. Vi gente tomada de la mano, cantando canciones dulces, hablando de un Dios compartido. Al principio pensé que esto era lo que Dios quería, la unidad por la que una vez oró, que fueran uno. Pero Jesús movió la cabeza y vi más claramente. Ese movimiento no guiaba a la gente hacia su verdad. Estaba diluyendo la palabra de Dios, relativizando la verdad y haciendo vaga la fe, como si el amor solo fuera suficiente. Lo vi como un camino que conducía directamente al anticristo, una trampa disfrazada de lenguaje poético. Quería gritar para advertir a todos, pero solo era un alma suspendida en la visión. Jesús me miró directamente a los ojos, su mirada atravesó lo más profundo de mi ser. Luca, dijo, el falso profeta está preparando el camino del engaño. Tergiversará mi palabra y ofrecerá una paz falsa, pero yo estaré con los que permanezcan fieles, con los que se aferren a mi palabra. Sus palabras quedaron grabadas en mi corazón y rompí a llorar, no por miedo, sino porque me di cuenta de que todo lo que sucede en el mundo ya no es casualidad. Me mostró las señales. Vi una pandemia que paralizó el mundo entero. Ciudades tan silenciosas que parecían cementerios. Vi estallar la guerra en Ucrania, Oriente Medio y otros lugares, como si la tierra entera gritara de agonía. Los desastres azotaron, terremotos que temblaban, incendios forestales devastadores, ventiscas impredecibles que arrasaban tierras desprevenidas. Pero lo que más me estremeció no fueron los desastres, sino el colapso moral. La gente había perdido la vergüenza, la reverencia y la fe en la verdad absoluta. Solía pensar que estos eran solo tiempos difíciles, temporadas pasajeras. Pero ahora veía con claridad que eran dolores de parto, señales de que el regreso del Señor se acercaba. El reloj de la creación marchaba al revés, y podía sentir la urgencia en cada latido de mi corazón. La visión final me conmovió profundamente. Vi gente, quizás mis amigos del albergue para personas sin hogar de la calle Dorchester, o gente adinerada, sentada en un Starbucks, con los ojos pegados a las pantallas. Estaban ciegos, no de ojos, sino de alma. Caminaban entre la niebla, consumidos por el dinero, el estatus y los argumentos políticos vanos. No reconocían las señales de Dios, enfermedad, guerra, decadencia moral, que los llamaban a despertar. Vi surgir falsos profetas entre ellos, diciendo palabras suaves, todos somos iguales. La multitud les creyó al instante, sin rechistar, porque sus palabras sonaban tolerantes, inclusivas y pacíficas. Pero nadie las contrastó con la palabra de Dios. Nadie se detuvo a preguntar, ¿de verdad enseñó esto Jesús? Entonces vi al juez, Jesús, ya no el tierno cordero, sino el rey que regresaba, radiante de poder y gloria. Ante él se encontraban rostros familiares, no malvados ni maliciosos, simplemente desprevenidos. Tuvieron la oportunidad, pero eligieron vivir a su manera, construyendo sus vidas sobre valores humanos en lugar del único camino que él les había trazado. No hubo gritos ni rabia, solo un profundo y doloroso arrepentimiento en sus ojos. Escuché los susurros en sus mentes, tuve la oportunidad y la dejé pasar. Me desplomé, desconsolado. Pero Jesús me levantó, con su voz suave pero firme, Luca, te mostré esto no para asustarte, sino para advertirte. La gente debe tomar en serio mi palabra porque solo hay un camino a la vida. No se trata de religión. Se trata de la verdad de la supervivencia eterna. Sus palabras disiparon todas mis dudas, dejando tras de sí una convicción inquebrantable. El tiempo se acaba, y debo llevar esta advertencia de vuelta. De repente, volví sin previo aviso. Sentí como si me hubieran tirado a la tierra después de flotar en el cielo, como si alguien me hubiera lanzado a un suelo de hormigón desde una gran altura. Me dolía el cuerpo y me daba vueltas la cabeza. Abrí los ojos y vi el techo de mi pequeño apartamento en Boston. El sonido de las bocinas de los coches aún resonaba en la calle Washington. La tenue luz de una farola se filtraba por la ventana, y el frío,
ese frío característico de abril, me calaba los huesos. Pero, curiosamente, la sensación de luz, de amor y, sobre todo, la urgencia del mensaje que acababa de recibir seguía intacta. No se había desvanecido. De hecho, era más real que el techo que miraba. Tan real que no me atreví a respirar profundamente. Al principio, intenté apartarlo. Solo era un sueño. Luca, últimamente has estado cansado. Probablemente por el dolor de espalda y el estrés del trabajo en el refugio. Intenté convencerme de eso. Luego le eché la culpa a la edad. Quizás estaba empezando a perder la cabeza. Pero ¿sabes qué? Ese peso no se iba. Y entonces la orden, no una voz atronadora, sino una sensación tan clara que se me quedó grabada en los huesos: regresa y comparte. El eco se repetía cada segundo, cada minuto. Sabía que ya no podía ignorarlo. Tenía que contárselo a alguien, a quien fuera, aunque solo una persona me escuchara. ¿Pero cómo? ¿Quién me creería? Un hombre de 68 años, exsoldado, que ahora vive entre las personas sin hogar. Pensé en mi exesposa. Si todavía estuviera con ella, ¿cómo me miraría ahora? Y mis hijos, mis viejos amigos del ejército, de la iglesia, pensarían que tenía TEP o que mi mente se había desviado con la edad. Todo parecía demasiado descabellado para decirlo en voz alta, ni siquiera a mí mismo. La gente podría pensar que soy un anciano senil. Nadie me creería. Por eso les pido que cuenten historias de la Biblia. Por favor, ayúdenme a compartir esta historia con la mayor cantidad de gente posible. Así que estas son las profecías que Dios le reveló a este hombre, que el Papa Francisco es el último Papa. Pero, ¿dónde está el Papa ahora tras su fallecimiento? ¿En el cielo o en el infierno? Si alguna vez has tenido dudas al respecto, escucha atentamente la siguiente historia. Este es el testimonio de una mujer, y en su experiencia cercana a la muerte encontrarás la respuesta.